Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta tutoría número 4 de Literatura Costarricense e Identidad Nacional. Mi nombre es Wendy Prado y estaré a cargo de este espacio de tutoría correspondiente al tercer cuatrimestre. Pues bien, para dar inicio hay que hacer algunos recordatorios con respecto a los proyectos de evaluación que ya han realizado. ¿Y cómo está el panorama? ¿Qué es lo que falta por evaluar? Bueno, en esta asignatura de literatura costarricense se pasa con un mínimo de 7, que equivale a un 70. ¿Es obligatorio para pasar, realizar los 3 trabajos? Sí. Si de alguna manera se falla con alguno de estos, los puntos, por más que se quieran, no dan para que pueda aprobarse la asignatura. De momento ustedes ya realizaron el proyecto número 1 y el proyecto número 2. Vean que esos tenían un valor de 3,5 y 3 respectivamente. Ya saben cuál es la dinámica. Creo que ya a estas alturas es más como común para ustedes el enfrentarse a este tipo de trabajos. Lo que queda por evaluar, lo que queda por que ustedes realicen es el proyecto número 3. Tiene un valor de 3,5. Hagan de cuenta que vale como 35, ¿verdad? Y aquí lo que se va a evaluar es precisamente el capítulo 4 y 5, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y tienen como fecha de entrega con plazo único del 25 al 30 de noviembre. Eso quiere decir que el lunes a primera hora, ya a partir de las 9 de la mañana, ya ustedes pueden ingresar, se les ha habilitado la pestañita del proyecto 3 y pueden descargar el machote, ¿verdad? El famoso documento Word donde ya vienen todas las instrucciones y pues nada, tienen todos estos 6 días para que puedan contestar, ¿verdad? No sé qué les ha parecido digamos, el formato de evaluación, si se les ha complicado mucho, pero yo he visto que han ido respondiendo bastante bien, o sea, la cantidad de trabajos que recibo generalmente, yo creo que va como a un buen ritmo, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna consulta con respecto a esta parte de evaluación, si tienen alguna duda, este es el momento. Recordarles también que, bueno, ya prácticamente que el 30 de noviembre, después de eso son 15 días de evaluación. Digamos que si todo sale bien, ya para la segunda semana de diciembre ya ustedes tendrían, ¿verdad? Su calificación y ya sabrían si aprobaron la asignatura. Bueno, recordarles simplemente que no hay reposición digamos, en esta asignatura. Si se falla con alguna entrega, no se reciben de forma extemporánea. Esto acatando el reglamento estudiantil de la UNED. No es porque sea un capricho de la persona docente que atiende el entorno, sino que estamos apegados a las reglas de la universidad. Bueno, si no hay dudas, continúo. Tengan siempre presente el estar atentos a la orientación académica, leerla cuidadosamente para que se puedan orientar. Si tuvieran algún problema con la plataforma, recuerden siempre tener todo el respaldo, ¿verdad? Y llamar al número del PAT, al 2234-3236, extensión 4650. O de igual manera pueden ver los anexos que vienen en las orientaciones con respecto a las indicaciones que se dan con el campo virtual de Aprendeu. Revisen siempre todo el material didáctico. No busquen en internet fuentes para responder las preguntas. Lo único que se les pide es que se apoyen en estos 2 libros que ustedes tienen, ¿verdad? Que efectivamente es lo único con lo que ustedes tienen digamos, que trabajar. Deber de ustedes siempre ingresar al entorno Aprendeu, ¿verdad? Me ha pasado muchas veces que, pues, por X, Y o Z motivo, no se conectan, sucede alguna información importante ahí en el entorno, o se les pasan las fechas, después no entregan, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Revisen siempre todas las pestañas, ahí hay, pues, muchos instrumentos, digamos, mucha información de apoyo para que ustedes puedan también acuerparse un poquito más.
Recuerden que siempre hay que subir el instrumento en PDF. No presentar alguno de los instrumentos equivale a la pérdida de la asignatura y evitar el plagio a toda costa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se considera plagio insertar material ajeno y presentarlo como si fuera propio, hacer transcripción literal de textos, responderle las preguntas que se les brindan en la orientación, digo, en la orientación en el machote no implica que ustedes vayan, copien y peguen la información. La respuesta, digamos que uno puede decir, sí, concuerda con lo que se pregunta, pero no está hecha con sus propias palabras, ¿verdad? Entonces, eso es sumamente importante. Ahora, otro punto. Escribir con las propias palabras no quiere decir que voy a agarrar el texto y le cambio unas cuantas palabras y listo. No, tiene que ser que ustedes puedan leer, interpretar y escribir lo que ustedes entienden con respecto a lo que leyeron, ¿verdad? Entonces, bueno, evitar principalmente cuestiones de esta índole del plagio para que ustedes no se vean perjudicados con la pérdida de la asignatura. Dudas o consultas, siempre les digo, ¿verdad? Que tenga su nombre completo, la cédula. En caso contrario de que no tenga esta información, no se contestará. Luego, recordarles que si tuvieran ya al final alguna situación con el promedio, con la nota que no les aparece, pues el encargado de eso sería don Francisco Pérez. Él responde, ¿verdad? Consultas estrictamente académicas relativas al resultado de apelaciones o notas en la web. Y esto sí que es vital. No sé cómo han estado la generación en este cuatrimestre de la creación de grupos de WhatsApp, ¿verdad? Esto es completamente ajeno a nosotros como cátedra. De hecho, siempre hacemos la advertencia de que lo que se emita en estos medios no es oficial y no nos hacemos responsables. Yo sé que a veces facilita, pero más bien en este tipo de asignaturas se ha presentado para que el estudiantado se vea sumamente perjudicado. Entonces, en ese sentido, es mil veces mejor que cualquier duda o consulta no las hagan, ¿verdad? Llegar a cada uno de los tutores, de acuerdo con el entorno en el que ustedes estén. Bueno. Para dar inicio al capítulo número 4 titulado El ocaso del Estado-Nación en la literatura e identidad costarricense entre la nostalgia y el desencanto. Vean ustedes que prácticamente el ambiente que nos vamos a encontrar a lo largo de este periodo de la producción literaria en Costa Rica va a estar teñida por esa sensación de que el pasado siempre fue mejor, ¿verdad? En algún momento de la época dorada de Costa Rica y que de pronto con el incremento digamos, de la modernización, de la globalización, se empieza a ver la decadencia de las instituciones del Estado, de la familia costarricense, de aquellos valores que veíamos tan ampliamente difundidos en el siglo pasado, ¿verdad? Y pues acá nos vamos a encontrar con una cita de Carlos Cortés, de Cruz de Olvido de 1999, que podríamos decir que abre un panorama a lo que nos vamos a encontrar en este espacio de la literatura de esta época. Y dice, en Costa Rica no pasa nada desde el Big Bang. Le había escuchado decir a Nacho, un cooperante español, no pasa nada, me susurraba a mí mismo, desde el Big Bang, en una mueca interior de desprecio. Aunque el desprecio no era hacia aquella Costa Rica de la que se burlaban los propios costarricibles, sino hacia mí mismo y mi fracaso. Bueno, entonces, para que veamos el panorama que vamos a encontrarnos en este capítulo, vamos a ver que en resumidas vamos a pasar por la crisis del Estado-Nación y su repercusión en la literatura de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. Recordemos que las producciones literarias, digamos que en términos generales, pero enfocados en este momento en Costa Rica, no son producto de la generación espontánea, sino que responden a un contexto, a un momento determinado de la historia de Costa Rica. Piénsese en un momento, en un lugar, en circunstancias que de alguna manera van permeando esa producción de acuerdo con las circunstancias que se van viviendo en ese momento. Igualmente vamos a encontrar rasgos posmodernos en la literatura costarricense y a este término hay que ponerle especial cuidado, al término de posmodernidad,
que podríamos irlo asemejando como si fuera sinónimo de decadencia. Y luego vamos a ir viendo otro aspecto que tiene que ver con el desencanto y la incertidumbre del nuevo milenio. Entonces, en esta óptica vamos a encontrarnos con precisamente esa necesidad, en términos generales, de explicar cuáles fueron esas principales temáticas, cuáles fueron esas tendencias estético-ideológicos de la literatura nacional, que la vamos a ver inscrita entre la década de 1980 hasta, digamos que finales de los 90. ¿Sí? Y por supuesto, todo esto como parte de este proceso de globalización que va a ir aunado a esa crisis del Estado-Nación. Por esa razón, vamos a buscar los objetivos más específicos que tienen que ver con la contextualización, ¿verdad? Ese ubicarnos en un tiempo, en un espacio, en ver cuáles son las circunstancias políticas, económicas, psicológicas, sociales, ¿verdad? De estas principales producciones en cuanto a los autores que vamos a ver inscritos en este periodo, cuáles serían esos géneros literarios por medio de los cuales vamos a ver reflejados esos cambios socioeconómicos y también culturales que ocurren precisamente entre la década de 1980 hasta el final de los 90. Ahora, vean que es muy importante para ello identificar las principales representaciones estético-ideológicas de la identidad sociocultural costarricense ubicada entre las dos últimas décadas del siglo XX, para que por último puedan ustedes analizar esas principales estrategias ficcionales y subjetividades sociales que van emergiendo hacia esos finales del siglo XX con un objetivo muy específico y es el de reconocer otras formas de representación y configuración discursiva de la identidad o de las identidades socioculturales costarricenses. Pues bien, vean ustedes que como habíamos visto en la tutoría número 3, las décadas que comprendieron, digamos que que se comprendieron entre 1950 y 1980 son conocidas como precisamente el periodo socialdemócrata de Costa Rica en cuanto a que el Estado-nación ocupó un protagonismo, ¿verdad? En ese proyecto de modernización económica y cultural de la sociedad costarricense. Había ejercido una función, digamos que casi que paternalista, pero ¿qué pasa? Que a partir de la década de los 80, esa vigencia de ese modelo más bien va a ir experimentando cambios sociales muy profundos a raíz de un nuevo orden económico que empieza a convertirse en prácticamente con sus relaciones internacionales de finales del siglo XX. Entonces, todo esto va a ir afectando de manera sumamente significativa el desarrollo de los países que han sido dependientes económicamente, ¿verdad? Piénsese de, por ejemplo, con países como Estados Unidos. Entonces, lo que sucede acá, y de acuerdo, por ejemplo, con lo que indica el historiador Héctor Pérez, dice lo siguiente, dice que el periodo entre 1980 y el 2010 se abre y se cierra con una fuerte crisis económica. Y a esto hay que ponerle especial atención. Entre medio se producen profundas transformaciones en el ámbito latinoamericano. Retroceden los regímenes militares y se implantan regímenes democráticos, mientras se efectúan varias reformas estructurales que modifican el perfil económico de la región. La globalización, es decir, una profundización notable de la inserción en los mercados mundiales, es quizás el rasgo más importante del periodo estudiado. Entonces, ¿qué es lo que sucede para Centroamérica? Bueno, vamos a encontrar que esta crisis económica y social se había empeorado para este momento de una manera drástica, posterior a los acuerdos de paz y esas transiciones democráticas, ¿verdad? Aquí vamos a ver que las políticas económicas neoliberales se van a convertir
en la única vía de acceso para activar la inversión extranjera y también la inversión a nivel nacional, ¿verdad? Ante estos altos niveles de competitividad que iban demandando estos mercados internacionales. Entonces, lo que sucede a causa de esta situación que estamos viendo a nivel histórico es que esa función de intervención y de regulación que había tenido el Estado-nación en cuanto al desarrollo de la economía del país, en cuanto al avance social o cultural, pues tuvo que verse, digamos que de alguna manera fuertemente replanteada. Y en este sentido vamos a ir viendo que efectivamente hay una crisis. Y aquí vamos a encontrar a nivel internacional, por ejemplo, la caída del muro de Berlín en 1989. Vamos a ver, por ejemplo, el colapso del socialismo soviético, el surgimiento de tensiones político y militares entre Estados Unidos y los países árabes. Vamos a ver que hay mucha convulsión, digamos que a nivel internacional. Y por supuesto, esas consecuencias sociales que se ven producto de estos conflictos armados en Centroamérica también, vamos a ver que va a ir de la mano con un avance tecnológico de pues la llamada era de la información y de la imposición de modelos neoliberales, ¿verdad? Que va a tener implicaciones globales y vamos a ver que todo esto va a ir transformando la forma en la que se relacionan a nivel social con los costarricenses en cuanto a su identidad, en cuanto a su cultura y digamos que de alguna manera todas estas, digamos que estos panoramas que hemos visto son los que van a ir enmarcando estas décadas, las últimas décadas del siglo XX. Entonces, podríamos podríamos preguntarnos de alguna manera, ¿y qué relación tiene todos estos aspectos del contexto social, político, económico del mundo y de Centroamérica y de Costa Rica con la producción literaria costarricense? ¿De qué manera nos sirve conocer aspectos históricos con lo que vamos a encontrar en la literatura de nuestro país de este periodo? Bueno, es importante tomar en cuenta que precisamente la producción literaria de todo este periodo, los cambios y las tensiones sociales que hemos mencionado, implican, por supuesto, el desarrollo de otras estrategias narrativas. Ya la sociedad no es la misma. Ya el público lector no es el mismo. Las temáticas no pueden ser las mismas del siglo pasado, ni tampoco de los inicios de siglo. Son otras circunstancias que vamos a encontrar y lo vamos a ver reflejado en los personajes, que pues ya van a irse cuestionando muchos elementos desde muy variadas corrientes estéticas. Vamos a ver que el impacto social que comenzaba a experimentar en nuestra sociedad por estos procesos de globalización económica van a repercutir en las temáticas, en esa percepción, en esa visión de mundo que se refleja en la literatura del periodo. Ahora, si bien es cierto, hay algunas tendencias narrativas que se desarrollaron en estos años que de alguna manera guardan esa continuidad con otros momentos de la literatura, porque no es que de tal fecha empieza una nueva literatura y en otra década es completamente diferente, no, siempre hay periodos de transición. Entonces, de alguna manera, los textos que se publicaron en ese periodo van a ir explorando otras temáticas, como ¿cuáles? Bueno, en primer lugar, una problemática ecológica o ambientalista puede también incursionar, y lo vamos a ver reflejado en esa desigualdad y la violencia de género, la marginación social y cultural, la corrupción política y la crisis que vive el Estado-nación, también lo vamos a ver reflejado en la producción literaria de este periodo, el entorno urbano de fines del siglo XX, la diversidad sexual, el relato testimonial y el resurgimiento de la literatura fantástica. Eso lo vamos a encontrar en una gran variedad de autores. Vamos a encontrar, por ejemplo, escritores como Alberto Cañas, José León Sánchez, Alfonso Chase, Tatiana Lobo, Dorelia Barahona, Ana Cristina Rossi, en fin. Y la lista es enorme y la producción también. La temática va de manera muy variada, desde novelas históricas, conflictos sociales, novelas urbanas. Vamos a encontrar también tendencias narrativas ya más de carácter posmoderno
las relaciones con la otredad, con el espacio, la narrativa testimonial, esas relaciones de género, el homoerotismo y la diversidad sexual, los imaginarios distópicos, las fantasías y también espacios fantásticos y futuristas lo vamos a encontrar también acá. Y para ir enfocándonos un poquito en esta temática, precisamente vamos a abarcar la que tiene que ver con la temática ambientalista y patrimonial. Y aquí esto tiene que ver precisamente con una de esas preocupaciones que se manifestaron en algunos de los textos narrativos de finales de la década de 1980 y también de principios de los 90 y corresponde estrictamente a esta temática del medio ambiente, del patrimonio costarricense. Y esta problemática que vamos a ver en la literatura va a formar parte de estos nuevos fenómenos sociales que surgen de los intereses transnacionales basados principalmente en esa necesidad de explotar los recursos naturales y de alguna manera esa incapacidad que presenta el Estado-nación por salvaguardar de alguna manera la memoria histórica frente a esa expansión de la propiedad privada, en donde lo que únicamente em, pues tenía prioridad era el enriquecimiento o la generación de capital frente a una parte importante que tiene que ver con la forma en la que se explotaban los recursos sin ningún equilibrio entre ambas partes. Y a partir de ahí vamos a ver que una de las novelas costarricenses que va a abordar esta perspectiva, no sé si ya tuvieron la oportunidad de leerla cuando estaban en el colegio o incluso ahora que ya pues, forma parte también de aspectos que ustedes van a abarcar es la novela de Ana Cristina Rossi, titulada La loca de Gandoca. Esta es una obra de 1992 y el argumento principal gira en torno precisamente a esos conflictos burocráticos e intereses privados que tiene que enfrentar la protagonista en esa lucha contra la explotación y el uso comercial de los recursos naturales y patrimoniales. Ahora, a manera de ejemplo, voy a leerles un breve extracto en el que se va a ver evidenciado esa incapacidad que tiene el Estado a la hora de asumir ese rol protector. Recordemos que ese Estado-nación del que les hablaba en otro momento tenía un aspecto, digamos, una función más protectora, pero acá es como si desapareciera su capacidad de intervenir. Y precisamente vamos a encontrarlo en este texto, en este extracto, perdón, que dice así. Me fui enseguida al Ministerio de Cultura a preguntar en base a qué se demolía el patrimonio histórico. Me contestaron, es que el dueño la necesita para hacer un parqueo. El gobierno está sin fondos para expropiar, pero es patrimonio histórico. ¿Por qué no le piden al dueño que la restaure y en vez de demolerla haga algo más bonito y lucrativo que un parqueo? Porque es propiedad privada. La propiedad privada no se puede limitar, aunque sea patrimonio histórico. Eso dijo la funcionaria del Ministerio de Cultura. Entonces, vean ustedes cómo se van marcando una sociedad costarricense que se proyecta en este texto de alguna manera y va a ir evidenciando una nueva situación histórica que sufre el Estado-nación ante estos cambios económicos, esta presión que vamos a encontrar fuertemente por parte de estos intereses transnacionales que son impuestos por un nuevo modelo económico. Ahora, desde un punto de vista ideológico, aquí vamos a encontrar precisamente la problemática ambiental y también patrimonial que se desarrolla durante este periodo que de alguna manera va a ser una crítica y una denuncia social en contraste con esa imagen ecológica de una Costa Rica siempre verde, que abunda en los slogans publicitarios, pensemos en un esencial Costa Rica, ¿verdad? Y cómo, de alguna manera acá, se va a ir reconociendo a una Costa Rica como un pequeño país centroamericano que, lejos de caracterizarse por la protección de sus recursos naturales e históricos, va a enfrentar desafíos y momentos bastante cruciales con respecto a esa defensa de los recursos naturales que queda de alguna manera renqueando, por así decirlo.
Ahora bien, otro elemento que vamos a encontrar en la literatura costarricense de estos últimos 20 años de final del siglo pasado es la nueva novela urbana. Aquí vamos a encontrar que paralelo a estos cambios culturales y económicos que experimenta la sociedad costarricense, vamos a ver que lo que se va a representar en la literatura, vamos a encontrarlo relacionado, fuertemente vinculado con la ciudad. ¿Por qué? Porque a partir de este elemento digamos, de espacio en la literatura, como lo es la ciudad, es que se va a ir adquiriendo otras nuevas estrategias narrativas y de problemáticas sociales que van a ir diferenciándola de manera significativa con respecto a la temática urbana que se desarrolló a principios de la década de los 60 y 70. Aquí vamos a encontrar que de alguna manera las producciones literarias que se publican hacia finales de la década de los 90, ¿verdad? Va a tener como una de las principales características es esa incorporación de amplios sectores locales y de lenguajes sociales. Estos van a ir oscilando entre el ámbito de la informática, la parte económica, ¿verdad? Esos espacios así como el personaje lumpen citadino, ese pequeño traficante de drogas, lo vamos a ver también inmerso en los relatos, la prostitución o el mendigo, la representación de élites sociales vinculadas a ese poder político o que pertenecen pues a una clase media bastante que en ese momento ya iba en decadencia. Y vamos a ver que, si bien es cierto, la narrativa que ya habíamos visto de las décadas anteriores, de alguna manera habían inaugurado el tema de la marginalidad urbana, ¿verdad? Porque podríamos decir, bueno, es que ahorita no es novedoso, bueno, ya vamos a ir viendo que estas prácticas ya la habíamos visto, por ejemplo, en las obras de Carmen Naranjo, Virgilio Mora, Julieta Pinto, Queens Duncan, Alfonso Chase, ¿verdad? Aquí el criterio diferenciador es que precisamente se van a ir configurando nuevos espacios, nuevos lenguajes, nuevos personajes y nuevas estrategias narrativas que van a irte digamos, tienden a representar a este Estado-nación y sus respectivos aparatos institucionales desde una perspectiva no solamente decadente, sino también desencantada. Y también podríamos decir que en este tipo de literatura, esta concepción de este Estado benefactor, de este Estado paternalista, protector, como símbolo de la modernidad y el progreso que se dieron a mediados del siglo XX, va a terminar por derrumbarse por completo. Y lo que va a dar es paso a una sociedad costarricense que se va a ir debatiendo entre esa pérdida de sus referentes institucionales, la degradación social, la enajenación tecnológica, la corrupción política y el desencanto a cualquier proyecto ideológico de cambio social porque pues las evidencias van a ir reflejando que pues nada funciona, ¿verdad? Esa es como la perspectiva digamos, decadente y desencantada que se puede ver en este tipo de óptica o de lectura. Ahora, vamos a ver que, por supuesto, a diferencia de los temas éticos o de los temas existenciales que se desarrollaron en la novelística de Carmen Naranjo o de Alberto Cañas, digamos que por mencionar algunos de los autores, porque son más, los personajes citadinos de esta nueva producción literaria se van a caracterizar por un relativismo moral, por sufrir trastornos psicológicos, por tener un sentido de la nostalgia, por ver reflejado en esos personajes y sus dinámicas los conflictos familiares, así como una intensa búsqueda personal de sus vínculos afectivos y socioculturales. Entonces, vean que de alguna manera, hay que señalar que todas estas distintas percepciones y significados que ambos periodos le asignan, digamos que al entorno urbano, en la narrativa de la década de los 60 y de los 70, la ciudad era un elemento de modernidad que iba amenazando o destruyendo los vínculos afectivos y, por supuesto, de otredad entre los personajes.
Y ya posteriormente, ya en la década de los 80, más bien, la ciudad se va a ver representada como parte de esa conciencia, de esa experiencia vivencial de los protagonistas. Es decir, que el entorno urbano deja de ser percibido como un elemento externo, ajeno, digamos, fuera de, y se transforma más bien en un elemento constitutivo identitario y subjetivo del personaje. Desde este punto de vista, podríamos afirmar que en la narrativa que vamos a ver en este periodo, definitivamente los personajes van a ver a la ciudad como una amenaza, ¿verdad? En donde se ven también consumidos por la misma. Y por supuesto, vamos a ir viendo que esto es consecuente con el siguiente tema que vamos a ir viendo, y es el del desencanto, el de la memoria y el de la nostalgia en las producciones literarias de este periodo. Ahora bien, si bien es cierto, las producciones narrativas anteriores ya iban registrando una nueva transformación, ¿verdad? Llevado a cabo por la sociedad costarricense de finales del siglo XX. Hay otra característica que va a ir predominando en la literatura de este periodo, y es precisamente ese sentido de nostalgia, ese deseo de retornar a ese momento pasado que fue mejor, y hacia un desencanto profundo de la realidad política que vivía Costa Rica en esas décadas. Entonces, eso lo vamos a ver en dónde, bueno, en los protagonistas de los relatos, que por supuesto van a presentar una visión de fracaso, de violencia, ¿verdad? Y no menos conflictiva con ese pasado familiar. Entonces aquí vamos a encontrarlo también en conflicto con la historia, en conflicto con su propia identidad nacional. Y lo que quiero destacar en este momento es que la literatura no únicamente experimentó un cambio en sus contenidos o en sus problemáticas sociales, sino que va a emplear otro tipo de discursos y otro tipo de géneros narrativos que van a ir oscilando entre el realismo urbano, la literatura fantástica, vamos a ver la novela policíaca y algunos rasgos considerados luego que vamos a ver como posmodernos. Entonces, por supuesto, esta temática de desencanto, esta actitud, podríamos decir que ética o existencial de los personajes, así como en la inclusión de lenguajes y espacios que pertenecen más bien a la periferia urbana, van a ir adquiriendo en estas obras un importante valor estético, cuyas estrategias narrativas van a ir derivando en una especie como de deformación grotesca, ¿verdad? Como una especie de la generación, digamos que monstruosa, en esa representación carnavalesca de dolor, pero de risa, pero de crítica, ese fluir de la conciencia. Vamos a encontrar un monólogo interior muy fuerte en los personajes. Vamos a encontrar parodia, ironía, uso de elementos fantásticos. Ahora, hay dos obras literarias que nos podrían ayudar a comprender algunos de estos rasgos que corresponden a la novela. Serían, por ejemplo, Los Peor, de Fernando Contreras, em, Cruz de Olvido, de Carlos Cortés, ¿verdad? Estas historias y personajes principales se van a ir ubicando en la ciudad de San José en los años 90 del siglo XX. Con respecto a la novela de Los Peor, aquí se va a narrar precisamente la historia de un monje llamado Jerónimo. Y este monje resulta que luego de vivir en un convento ubicado en Sudamérica, regresa a Costa Rica para reencontrarse con su hermana, pero su hermana se dedica en Costa Rica a realizar labores de limpieza en una antigua casona que funcionaba como un burdel josefino. Y entonces digamos que durante esta estancia o en esa pensión burdel tiene lugar un nacimiento bastante extraño, y es el de un niño que nace con un solo ojo. Y por esa razón es que Jerónimo, ¿verdad? Lo bautiza con el nombre de Polifemo. Entonces aquí eso haciendo alusión al monstruo de
el cíclope de la Odisea. Pero les voy a leer un extracto para que vean cómo es que se van generando estos ambientes, estos espacios, ¿verdad? Dice así, el niño era diferente. Se lo enseñaron a la madre que lo pedía a gritos porque el llanto de todas las muchachas la hacía sospechar la desgracia. Se lo dieron y lo soltó en medio de un alarido. El niño en todo era perfectamente normal, excepto porque en su frente había un único ojo grande, negro y hermoso. Todos estaban horrorizados, Evans incluido, quien no se explicaba cómo aquel fenómeno había completado su gestación y había nacido tan vivo que hasta daba gusto. Estos niños nunca sobreviven, dijo sin salir del asombro al verlo mamar con tanto apetito. Pero él sí va a vivir, repuso Jerónimo, porque él es un signo de nuestro tiempo. Entonces, bueno, este relato de Contreras, ¿verdad? Aquí ustedes lo van a tener la oportunidad como de incursionar un poquito y vean que pues ya se van a ir viendo reflejados esos contrastes, esas nuevas perspectivas con respecto a las reflexiones que van a ir dejando entrever en el relato del mundo, digamos que de la decadencia, de esos cambios incluso arquitectónicos y sociales que van viéndose en la ciudad Josefina de finales del siglo XX. Ahora, vamos a encontrar contraposición entre ciudad, ¿verdad? Y la antigüedad clásica, en este sentido, con la figura de Polifemo de la Odisea, junto con el niño que nace en esta posada burdel, ¿verdad? Y ustedes van a ir encontrando precisamente estos elementos, estos puntos de vista en donde cada elemento va a ser un reflejo de lo que sucede en ese contexto. Ahora bien, vean ustedes que la representación de la ciudad va a ser interpretada de alguna manera como una especie de visión tal vez decadente, sí decadente, pero nostálgica también, ¿verdad? Desencantada, que va a ir dando cuenta, va a ir reflejando esas transformaciones económicas y culturales que se estaban desarrollando a finales del siglo XX y que, por supuesto, vamos a ver las implicaciones, no solamente a nivel regional, sino también a nivel, digamos que local, en cuanto a las formas de imaginar, de ir repensando lo que podríamos entrever como nación, como identidad nacional. Y por eso es que otro de los temas que vamos a encontrar tiene que ver con esa desmitificación del pasado. Ya pasar ya no de la nostalgia, de decir el pasado fue mejor, Costa Rica de los años dorados, sino que verlo con una mirada más crítica que dice, no, o sea, es que ningún tiempo ha sido mejor. El tiempo es tal cual y tiene sus retos, sus dificultades, sus momentos, digamos que de equilibrio, pero aquí desde finales de la década de los 80 hacia principios del siglo XXI, resulta que la narrativa costarricense va a ir elaborando una interpretación crítica en torno a ese pasado histórico. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que una parte de lo que se produce a nivel literario va a volver la mirada hacia ciertos acontecimientos puntuales de nivel histórico cuya representación ya había sido de alguna manera marginalizada por el discurso oficial de la literatura nacional. Entonces, de manera muy específica, aquí nos estamos refiriendo al periodo colonial, así como también la inclusión de otros espacios étnicos y culturales, entre los cuales se van a ir destacando las sociedades indígenas, el Caribe limonense, por ejemplo, y en relación con este conjunto de temáticas, uno de los géneros más predominantes va a ser al de la nueva novela histórica, cuya característica principal consiste en representar de manera ficcional sucesos y personajes históricos, culturales de la sociedad costarricense o de la sociedad latinoamericana. Y en términos muy generales, podríamos decir que este tipo de narrativa posee un carácter, por así decirlo, híbrido, de doble categoría o doble característica.
porque en tanto recurre a situaciones sociales que realmente sucedieron, es decir, se basa del pasado, se basa en el pasado, pero que de alguna manera de ahí parte y elabora su propia trama ficcional. Y a partir de ahí, por supuesto, no es que una novela histórica sea la historia misma, se basa, pero recurre precisamente a una nueva forma de ir entendiendo, de ir apreciando esos elementos que se quieren ir manifestando para precisamente ir desmitificando estos discursos de que el pasado siempre fue mejor, de entrever, dejar, digamos, de manera clara y evidente los aspectos que en su momento invisibilizaron a otras etnias, a otras culturas, otras formas de ver el mundo. Y por esa razón es que vamos a encontrar que desde el punto de vista literario, este tipo de narrativas van a constituir una nueva forma de ir cuestionando qué cosa. Bueno, la versión oficial desde la cual se han ido interpretando ciertos acontecimientos sociales y posibilitando además pues la recuperación de una memoria histórica más rica, muchas veces olvidada o también marginalizada por la propia sociedad costarricense. Por eso es que luego vamos a pasar a este otro tema que tiene que ver con la nostalgia, la migración y el relato testimonial. Acá precisamente vamos a ver que tenemos ciertos elementos a nivel histórico, ¿verdad? Recuerden que luego del acontecimiento de la Revolución Cubana de 1959, el surgimiento de las luchas estudiantiles durante la década del 70 por Alcoa, el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979, el auge de luchas feministas, la influencia de nuevas expresiones y movimientos culturales, vamos a ver que surge una conciencia política revolucionaria en este periodo, ¿verdad? En contra de las intervenciones militares y económicas estadounidenses. Y pues resulta que la mayoría de escritores y escritoras en este periodo, digamos que podríamos decir que estamos hablando en el periodo de su adolescencia y juventud, vivieron este momento histórico. Y entonces resulta que van a ir viendo durante la década de los 90 y la primera década del siglo XXI esa posibilidad llena de ilusión de ir reconstruyendo por medio de la literatura una especie de memoria colectiva y testimonial, como lo vamos a encontrar, por ejemplo, en las siguientes novelas, que serían Historias de un testigo anterior, de 1990, este es de Rociel Morera, Los ojos del antifaz, de 1998, este es de Adriano Corrales, Desconciertos en un jardín tropical, de 1998, de Magda Zavala, De qué manera te olvido, de Dorelia Barahona, y La huella de abril, de Alicia Miranda, entre otros, porque hay más producción todavía. Pero podríamos decir que estas producciones narrativas de esta última década van a ir elaborando un discurso que va a ir desmitificando en torno a la historia oficial de Costa Rica el sentimiento de fin de siglo, ¿verdad? Junto con todos estos cambios sociales que van a suceder en estos años y, por supuesto, va a repercutir en esa forma, en esa tendencia caracterizada por ese sentimiento de nostalgia, pero también por ese desencanto frente a los ideales revolucionarios y las luchas sociales que van a ser llevadas a cabo durante las décadas de 1970 y 1980 en el contexto nacional y centroamericano. Ahora, esto lo vamos a ver precisamente en el ámbito social. Aquí les puse unas citas y precisamente es parte de esas consecuencias culturales, esas consecuencias ideológicas que derivan en este fenómeno. La posibilidad de revolución, de hacer un país mejor o de un continente mejor o de un mundo mejor, se van a ver derrumbados por una realidad que eh, lleva al desencanto, a la pérdida de esas utopías y precisamente vamos a verlo acá reflejado en esas constantes faltas, ¿verdad? En este esquema que les voy a presentar con respecto
a estos momentos que podríamos ir caracterizándolos como parte de esa conciencia de un discurso, en este caso, por ejemplo, el de un migrante. Este, acá, digamos que tenemos una carta de escritura de Lidia, del personaje que se convierte en un sujeto migrante nicaragüense y vamos a verlo reflejado en estas citas. Con respecto al ámbito social, dice lo siguiente: aquí la gente es buena, pero yo creo que son muy guatuceros. Otra cita dice: la patrona es muy sola, no la quieren ni sus hijas, solo el babocito se le pega y le agarra las manos, pero ella parece que no lo quiere. A veces pienso que el marido la dejó por eso. Otro elemento relacionado con la migración, pero en este momento con respecto al ámbito político, dice: yo aquí no voy a nada de políticas, no quiero saber nada de eso. Me da miedo hablar de esas chochadas y la patrona me dijo que no hablara de estas cosas con nadie porque no quiere problemas. Con respecto al ámbito que tiene que ver más con las emociones, con la parte afectiva, la nostalgia, el desarraigo, vamos a encontrarlo en esta cita. Dice: no sé por qué me vine de allá. A veces pienso que estaría mejor, pero me da miedo pensar sobre lo que ya pasó. A veces me pongo a pensar en el barrio y me ruedan las lágrimas. No se me pasa. Yo no quería venirme, pero me vine. Y por supuesto, aquí lo vamos a encontrar también con respecto a una mirada hacia el espacio cultural que dice: el año pasado aliste sopa borracha, nacatamales y ponche. Y otra cita dice: chochadas, bosque, patas de araña, Daniel Bacanal, piricuaca, ¿verdad? Entonces vean ustedes todos esos elementos que van a ir representando de alguna manera ese discurso ideológico en voz de un migrante. Este, por supuesto, lo vamos a encontrar, ustedes lo van a poder encontrar con mayor detalle en Recordar Cosas Nuevas de Alfonso Chase. Y es que precisamente estas temáticas permiten abordar ese sentimiento de desarraigo, ese sentimiento de soledad que va a experimentar este personaje y que, por supuesto, vamos a ver que representa uno de estos rasgos afectivos más dramáticos para las personas migrantes. Y es precisamente la pérdida, el distanciamiento de sus lazos familiares más cercanos, por supuesto, esa actitud nostálgica hacia su lugar de origen y esa búsqueda de nuevas formas de socialización en un país que es completamente ajeno, es extraño a su identidad, a su mismidad nacional, y pues algunas de esas temáticas las vamos a poder apreciar a lo largo de la escritura de Lidia. Entonces, ahí ustedes tendrán oportunidad de incursionar un poquito más en esos detalles. Vamos ahora con los rasgos posmodernos de la literatura costarricense. Y es que precisamente desde el punto de vista histórico, podríamos pensar que resulta casi que lógico que las formas en las que leemos, en las que consumimos, creamos, pensamos, las prácticas culturales en las sociedades del siglo XXI, como es el caso de la literatura, pues no son las mismas que en la década de los 50 o en la de hace 100 años, ¿verdad? Y precisamente por estas transformaciones, por estos cambios, desde finales de la década de los 90 hasta la actualidad, hay algunos historiadores y algunos críticos que han convenido en denominar a una buena parte de la producción literaria en este mismo periodo en la categoría de posmoderna. Ahora, Ahora aquí podríamos, voy a leerles acá un concepto relacionado con lo que nos dice Frederick Jameson y dice: el posmodernismo no es simplemente un término para la descripción de un estilo determinado, también es, al menos en el uso que yo le doy, un concepto periodizador cuya función es correlacionar la aparición de nuevos rasgos formales en la cultura con la de un nuevo tipo de vida social y un nuevo orden económico, que a menudo se denomina eufemísticamente modernización, porque en realidad lo que había era decadencia. Y de una sociedad postindustrial o de consumo, sociedad de los medios de comunicación o del espectáculo,
o capitalismo multinacional. Entonces, para efectos de la crítica literaria, la llamada literatura postmoderna ha sido de alguna manera interpretada como si se tratara de un cambio de paradigma, es decir, un cambio de modelo frente a los modelos narrativos, los procesos creativos y hasta bueno, las propias prácticas de lectura y de consumo en las que tradicionalmente se había enmarcado o conceptualizado la actividad literaria. Entonces, esta ruptura que vamos a encontrar acá, eh, pues digamos que ha llevado a replantear algunos cambios significativos y recurrentes en la literatura del siglo XX y del siglo XXI. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, que la literatura es concebida como un medio donde el lector tiene la capacidad de experimentar con las múltiples posibilidades de interpretación y de ambigüedad que ofrecen los textos literarios. ¿Qué pasaba en la concepción tradicional? Bueno, que ahí los textos literarios eran portadores de un único mensaje o de un contenido determinado y, por supuesto, las obras literarias aquí son consideradas ya no como una práctica exclusivamente lúdica, sino que va a encontrar un espacio para nuevas interpretaciones. Otro aspecto tiene que ver con la ruptura con el orden causal de las acciones narradas. El tiempo ya no va a ser lineal y, por supuesto, tiene que ver también con esa referencialidad externa. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que los textos literarios se van a valer de otras estrategias con el fin de ir desordenando, dislocando este relato, esta representación lógica del tiempo. Y por supuesto vamos a encontrar en estas obras que los acontecimientos y la relación, digamos, con esa referencialidad de la realidad entre la literatura y el entorno social va a ir dando brincos y saltos en una especie como de desorden, ¿verdad? Lo que habitualmente se venía trabajando de forma tradicional. Vamos a encontrar la presencia de una voz narrativa mucho más irónica, más lúdica, que a diferencia de otros tipos de literatura en el que el texto iba garantizando una determinada posición ideológica y bastante creíble o verosímil, pues vamos a ver que la literatura postmoderna le va a dar énfasis, va a privilegiar el uso de un narrador o de un personaje que va a desconfiar o hace desconfiar al lector acerca de la veracidad de lo que está diciendo. Bueno, casi que son una especie como de juegos psicológicos, lo que vamos a ver presente en estas obras, seguido de una fragmentación, una crisis y también relacionado con la esquizofrenia, porque ya el mundo racional se quiebra, el mundo lógico cae y va a ser estructurado a partir del cumplimiento de ciertos valores y de ciertos comportamientos regulados por el orden social. Entonces, resulta que la llamada literatura postmoderna va a construir un mundo ficcional regido por el caos, la ambivalencia, la antítesis, la crisis y la fragmentación de identidades. Importante, otro tema, tiene que ver con la complejidad y la competencia intelectual que implica esta literatura para el lector promedio porque precisamente requiere de un nivel inferencial y crítico más elaborado por parte del lector para que pueda comprender e ir elaborando una historia, ir construyendo esa ficción de una manera en la que no se pierda a la hora de leer. Bueno, aquí vamos a ir avanzando y precisamente vamos a encontrar otro elemento y es el del desencanto y la incertidumbre del nuevo milenio. Vean ustedes cómo la posmodernidad se convierte en ese momento de ruptura con lo establecido de forma tradicional y por supuesto está vinculado a este contexto de globalización, este desarrollo acelerado de la tecnología, ese modelo neoliberal de finales del siglo XX, esa producción literaria de este periodo va a tener nuevos matices estéticos e ideológicos que van a ir transformando esa representación del imaginario nacional costarricense. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Bueno, se va a destacar esa revaloración
ficcional del espacio, de los sujetos, de los lenguajes urbanos y marginales, vamos a ver cómo se incorpora la crónica periodista y colonial, el empleo de procedimientos grotescos, carnavalescos e intertextuales, la reivindicación histórico-cultural de identidades y comunidades indígenas y caribeñas, y el desarrollo de experimentaciones narrativas postmodernas. Entonces, nada más aquí hay que tomar en cuenta que esta diversidad de tendencias que vamos a encontrar en este periodo, estos procedimientos que hemos mencionado, pues de alguna manera va a ir constituyendo un intento de ruptura, pero también de transición con respecto a esas formas sociorealistas heredadas de la década del 60 y de finales de los 80. Y por supuesto, al mismo tiempo se va a ir debatiendo en esa búsqueda de su propia identidad literaria de cara a los cambios sociales, políticos, económicos que se van a avecinar en la sociedad costarricense. Y de ahí vamos al último capítulo, que es el de imaginarios contemporáneos en el siglo XXI, en búsqueda de una identidad literaria. Bueno, acá vamos a recorrer los siguientes elementos que tienen que ver precisamente con la contemporaneidad en la literatura, esas identidades y sociedades futuras en la nueva ciencia ficción. También el tema del crimen en la literatura, esto lo vamos a ver en la novela negra y policíaca costarricense, también en identidades homoeróticas y diversidad sexual. Vamos a pasar por las mujeres escritoras en el mundo, en el nuevo milenio, y vamos a finalizar con más allá de la casa paterna entre lo local y lo global. Para ello, el objetivo general del último capítulo de literatura costarricense es que se pueda analizar las principales características y los cambios estético-ideológicos que configura el discurso literario de las dos primeras décadas del siglo XXI, con el fin de comprender las nuevas formas y estrategias de representación de la identidad sociocultural costarricense. Para ello, tenemos dos objetivos específicos, y es el de determinar la diversidad genérica, temática, técnicas narrativas y el surgimiento de nuevos lenguajes sociales que construye la literatura en la formación de un discurso crítico de la identidad y la sociedad costarricense contemporánea. Luego que se pueda explicar esas principales tendencias que caracterizan la producción literaria de las dos primeras décadas del siglo XXI como un proceso de transición y surgimiento de nuevas otredades y subjetividades que conforman en la actualidad la sociedad costarricense. Para ello, hay que tomar en cuenta el elemento de la contemporaneidad en la literatura. Entonces, cuando pensamos en el término contemporáneo, quizás uno puede tender a asociar ese término con el significado de algo pues novedoso o un acontecimiento de actualidad. Pero desde el punto de vista literario, también es común que interpretemos la palabra con la idea de una nueva generación de escritoras y de escritores recientemente premiados o cuya obra y temáticas hayan sido las más difundidas y leídas en su momento de publicación. Ahora bien, la definición que proponemos en este capítulo número 5 se aleja parcialmente de esos criterios y se inclina por pensar la contemporaneidad como la diversidad de significaciones y experiencias estéticas que una comunidad de lectores, escritores, instituciones y prácticas literarias realizan en un momento determinado. Entonces, recuerden, diversidad de significaciones. Y podríamos decir que vamos a entender por contemporáneo no solo el conjunto de temáticas y de generaciones de escritores más actuales, sino también el efecto de simultaneidad del ámbito literario para abarcar en un mismo periodo una diversidad de autores, de lectores y de críticos que van a ir formando parte de esa recepción, de estas dinámicas editoriales y de estas concepciones estéticas.
insertas en un contexto social y económico específico. Pero creo que la palabra clave acá es diversidad. Ahora, en el periodo histórico de este periodo, vamos a ver esta concepción de, digamos, de la literatura, la van a ejercer ciertas producciones de obras costarricenses, de textos que van a ser, digamos, publicados así ya a finales del 90 y principios del siglo XXI. Así vamos a encontrar también nuevas orientaciones estéticas, nuevas orientaciones temáticas que van a ir llevando a cabo pues algunos escritores nacidos en 1980, o sea que son escritores que tenemos recientemente con nosotros y que han vivido esta transición de siglo y por supuesto que va a tener un predominio en esta orientación o generación de autores que pues experimentan de manera estética y nos pone a nosotros como lectores a participar en la interpretación de estas prácticas literarias a partir de su propio entorno y esas vivencias socioculturales. Entonces, acá, por supuesto, vamos a ver que nos vamos a encontrar con las siguientes características. La primera es una nueva ciencia ficción costarricense. La literatura fantástica va a prevalecer. Vamos a encontrar poesía y narrativa femenina, pero también feminista. La novela negra o policial, vamos a encontrar narrativa gótica, el microrrelato, el realismo sucio, la literatura gay, lésbica y trans. Todo esto en un mismo periodo. Por eso les digo que la palabra clave para definir esta producción literaria es la de diversidad. Para ello, hay que incursionar en momentos relativos a las identidades y sociedades futuras en la nueva ciencia ficción costarricense, porque uno de los principales géneros que aparece de manera sistemática hacia comienzos del siglo XXI corresponde a esta llamada nueva ciencia ficción costarricense. Y de acuerdo con Iván Molina, quien es un historiador, dice que la presencia de este género en Costa Rica no es un fenómeno reciente en la literatura nacional. Ya desde principios del siglo XX, pues se había visto alguna que otra tendencia estética relativa, pero que pues acá en este periodo se va a ver fuertemente explotada. Vamos a encontrar diversidad de autores, diversidad de géneros, diversidad de formatos, vamos a encontrar similitud o coexistencia de escritores. Y esto lo vamos a encontrar en diferentes géneros, por ejemplo, novela, cuento, relatos, antologías, microrelatos. Vamos a encontrar diversidad de autores, claro, vamos a encontrar, por ejemplo, un Alberto Ortiz, Iván Molina, Emilia Macaya, Daniel Garro, vamos a encontrar Manuel Delgado, Laura Quijano, en fin, la cantidad de obras que vamos a encontrar en este periodo va a ser pues bastante rica, bastante amplia y ustedes pues van a tener la opción de ir encontrando en medio de estos textos de ciencia ficción costarricense, muchos pasajes, muchos aspectos relacionados a cómo se va a ir representando la neoficcionalidad de la ciudad, del cuerpo, del desplazamiento espacial y temporal, en fin, bastante amplio en realidad. Ahora, otra temática tiene que ver con el crimen y la literatura. A partir de acá, vamos a ver que en este periodo, final del siglo XX, vamos a encontrar una nueva tendencia, ¿verdad? Otra tendencia literaria que surge y es precisamente el de la novela negra, o también conocida como novela policial o detectivesca y algunos críticos señalan significativas diferencias entre ambas denominaciones, pero que el común denominador de esta literatura gira en torno al tema de pasó un crimen, se dio un asesinato en la urbe y por este motivo el espacio principal, los personajes, el tipo de lenguaje, las temáticas, ¿verdad? Van a girar en torno a un entorno citadino
que evidencian el mundo de la clandestinidad, de la corrupción política, de la ilegalidad, de ese conjunto de subjetividades caracterizadas por un contraste, por una constante tensión con las normas y convenciones sociales. Pues bien, acá ustedes van a seguir incursionando en otros elementos que tienen que ver con el de las identidades homoeróticas y la diversidad sexual, por supuesto. En el contexto del siglo XXI, la literatura costarricense va a ir elaborando nuevas representaciones de la subjetividad y de esas identidades sociales. De manera particular, por supuesto, se van a ir alejando parcialmente y van a replantear el tema de la identidad desde una perspectiva nacional y cultural. Se va a ir centrando en esa ficcionalización de ciertas subjetividades excluidas en una constante tensión o con distintas esferas de poder. Por supuesto, acá se va a tratar de una literatura más intimista. Estos personajes van a enfrentar situaciones y espacios narrativos generalmente vinculados con el ámbito urbano, con el ámbito sexual o familiar, que se van a encontrar en una tensión no resuelta frente al consenso u orden dominante. Por último, vamos a encontrar a las mujeres escritoras del nuevo milenio. Y acá, pues, vamos a ver que hay una presencia de mujeres escritoras de las últimas décadas del siglo XX. Vamos a encontrar una publicación literaria por parte de este mismo género, em, que no podríamos dejar por inadvertido ese impulso que ha ganado la figura autoral femenina en el desarrollo de la literatura costarricense, porque efectivamente prolifera. Y por eso esta sección lo que tiene como objetivo es que se pueda visibilizar que gracias a algunas autoras destacadas podemos ver un panorama bastante amplio sobre las diversas generaciones y promociones autorales inscritas en este último periodo. Ahora, es importante señalar que existen muchas escritoras digamos, femeninas que deciden realizar sus producciones literarias, cosa que previo en otros periodos no había sido tanta como en esta época. Y por supuesto, vamos a ir avanzando para incursionar en este espacio que se llama Más allá de la casa paterna, entre lo local y lo global. Bueno, resulta que a lo largo de la historia de la literatura costarricense, el espacio familiar de la casa había funcionado como un lugar simbólico de discurso de identidad nacional. Claro, esto lo pudimos ver en las primeras manifestaciones de la literatura, pero acá vamos a ir viendo que se desplaza de alguna manera este orden cultural, económico, familiar, político de esta sociedad. Aquí vamos a ver obras literarias en las que se va a destacar un sentido, un espacio narrativo, pues en donde definitivamente se caen estos modelos sociales, estos modelos demócratas del Estado benefactor, se va a ver reflejada esta forma en la que se agudiza la crisis después del impacto de la globalización y de las políticas neoliberales, y entonces se va a ver cómo empieza a reinterpretarse de manera crítica esa representación de la casa paterna. A la hora de incluir otros personajes, otras situaciones, otras subjetividades históricamente marginadas o invisibilizadas. Y esto lo vamos a encontrar en novelas de Carlos Cortés, Fernando Contreras, Rodrigo Soto, Ana Cristina Rossi, entre otros tantos. Ahora, acá sí vamos a ir viendo que se plantea el desplazamiento local y digamos, de locales y transnacionales. ¿Por qué? Bueno, porque lo que habíamos visto con anterioridad es que los espacios y las temáticas y los personajes de la narrativa contemporánea no se restringían únicamente a entornos o localidades que reflejaran una determinada identidad regional o sociocultural costarricense. Resulta que a lo largo de las dos primeras décadas del siglo XXI vamos a encontrar una diversidad de textos literarios que va a presentar situaciones históricas y ficcionales que aluden a otras realidades políticas y sociales centroamericanas más recientes. Entonces, por supuesto, vamos a encontrar que hay desplazamientos históricos y temporales.
vamos a encontrar que hay subjetividades y temáticas que podríamos decir, entre comillas, prohibidas o tabú, que no eran lo común o lo normalizado expresar, digamos que espacios dentro de la literatura que abarcaran estos temas de la sociedad costarricense. Y la experimentación de nuevos lenguajes literarios va a ser parte como de este espacio en donde la literatura va a ir cobrando vida para ir generando nuevos, digamos, que nuevos experimentos. Y a partir de ahí vamos a tener una literatura eh, que va a generar una interacción con el lector desde múltiples ópticas, puntos de vista, complejidades que precisamente van a ir enriqueciendo toda esta diversidad temática, toda esta producción narrativa que va a ir variando y va a ir generando un sentido que más allá de mitificar, va a ir desmitificando ese imaginario social, es ir cuestionando la propia identidad hasta el punto en el que se van a ir reflejando esas tensiones locales y globales que van a ir comportando ciertas identidades y objetividades de nuestra sociedad costarricense. Entonces, pues vamos a ver si distintas concepciones estéticas y personajes que van a ir transitando en esta literatura, por supuesto, en un proceso que sigue en constante desarrollo, que va a ir experimentando con distintos géneros, distintas prácticas, y recordemos que se van a ir destacando el realismo sucio, la novela negra, policíaca, la narrativa erótica, la crónica, la ciencia ficción, la microficción, el relato gótico fantástico, ¿verdad? Por mencionar algunos de los géneros más destacados durante estas 2 décadas del siglo XX. Espero que esta sesión les haya permitido a ustedes comprender en qué consisten estos últimos 2 capítulos relativos a el final de la asignatura, el final del curso, y agradecerles muchísimo la atención. Muchísimas gracias, profe. Con mucho gusto. Que tengan linda tarde.